Después de una larga investigación por parte de los administradores, ya que la información encontrada era confusa, se ha llegado a la conclusión de que la normal rural de Tamazulapán, antes San Antonio, y Comitancillo, Reyes Matecón, tienen el mismo origen y lo explicamos a continuación. En el año de 1931, estando ubicada la normal de San Antonio de Cal, el 14 de enero sufre un temblor y el edificio de la normal sufre severos daños. La normal es trasladada hacia el exconvento de Culipán en Guerrero, Oaxaca, para el 11 de marzo de 1931. La normal queda instalada y las clases continuaron. De Culipán de Guerrero, la escuela regresó a San Antonio de Cal y ahí se trasladó el 20 de marzo de 1944 a la villa de Tamazulapán. Llegaron 84 alumnos con el personal docente y la directora Piedad Brunet, que se los albergó en el Palacio Municipal. Además, se le denotó a la institución 15 hectáreas de terrenos de riesgo de primera. La Escuela Normal Rural de San Antonio de Cal, edificio en la ex hacienda, fusionó en 1926 y 1931 y 1935-1944 para trasladarse a Villa de Tamazulapán. La normal de San Antonio de Cal fue mixta. A su cierre de hombres fueron trasladados a la normal de Comitancillo en el Istmo Cunatepec. Además que la normal rural mixta de Comitancillo fue el antecedente de la escuela normal rural de Reyes Matecón antes de ser exclusiva para varones. Además, el año de fundación aquí expuesto es un aproximado de la fecha de fundación de la normal rural mixta de Comitancillo, ya que hay fotografías que datan de 1931. Algo que también podemos encontrar es la normal rural de secundaria técnica. Algunas normales rurales no desaparecieron, sino que fueron formadas secundarias o grupos agropecuarios como estuvimos mencionándolo, como el caso del internado número 41. En Reyes Matecón, Oaxaca, aún está la secundaria mixta con modalidad de internado para hombres. Antes, bien también normal rural. Y practican algunos de los 5 ejes que rigen a las normales rurales. En ocasiones, los fines de semana se envían comisiones de la normal de Tama para impartir talleres. Además, realizan actividades que no solo se limitan a las cuestiones académicas. Antes la Escuela Normal Rural de Reyes Matecón, Oaxaca, ahora Escuela Secundaria Técnica número 41 con internado, los términos prácticos fue una clausura. Cerró su ciclo de normal rural, fue transformación, fue debido al total siligio. Los estudiantes se enteraron de la decisión del periodo vocacional. La autoridad presentó la clausura como una forma educativa, aunque estas generaciones estudiantiles de 1979 a 1975 no fue otra cosa que su cierre de escuelas normales rurales, una traición y una acción política más que educativa. La ex normal Moisés Sanz Reyes Matecón fue una de las últimas normales que resistimos en la lucha estudiantil de 1969, y a pesar de la resistencia, en septiembre de este año llegó el ejército con autobuses amenazándolos, de que quienes querían seguir estudiando que se subieran a los autobuses y quienes no, que recogieran sus papeles y sus cosas, que se fueran a sus pueblos, al saber que ya las demás normales habían claudicando, que no quedó de otra y que nos fuimos a concluir a cerrar la carrera hasta Chiapas de la Moctezuma Maxa. La extinta normal rural de Todos los Santos. La normal rural de Todos los Santos, Baja California Sur. Reseña histórica de las escuelas normales rurales por el maestro rural B.C.S. La historia de esta escuela se inicia en el año de 1932, cuando fue inaugurada la Escuela Normal Rural para Maestros con categoría de Escuela Normal Regional Campesina, que funcionó en el pueblo de Todos los Santos, con el plan de los estudios de 3 años, pues se trataba de un programa nacional para la formación rápida de docentes. Esta escuela fue cerrada el 31 de diciembre de 1935, habiendo egresado 3 generaciones de maestros. Después de 4 años de estar funcionando esta escuela de Todos los Santos, fue transferida a San Ignacio, en un local provisional. El 1 de enero de 1936, el nuevo plan de estudios aumentó 4 años. Posteriormente fue construido en nuevo edificio. En noviembre de 1938 se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo edificio, en donde estuvo funcionando la escuela hasta julio de 1944, fecha que fueron trasladados los alumnos de la citada escuela a la ciudad de La Paz, para empezar el curso de último año de estudios en septiembre de ese mismo año. Fue clausurado este plantel en junio de 1945 para dar paso a la formación de la Escuela Normal Urbana
semillero para maestros hasta que la fecha funcionara. El mismo edificio de la Escuela Normal Rural de San Ignacio estaba el internado para hombres y mujeres, separados. Aquí se prepararon las generaciones para maestros de todos los aspectos, como hoy se puede apreciar en cada una de las diferentes materias que eran impartidas por maestros muy competentes y organizados, que llegaron regularmente a la Ciudad de México. A través de la Sociedad de Alumnos, la Normal Rural de San Ignacio tenía comunicación constante con las escuelas rurales de Tamatán, Tamaulipas, del Quinto Sonora, Sembrete, Zacatecas y Azcapotzalco, México. La mayoría de los alumnos tenían una cédula que los acreditaba como miembros activos del Partido Comunista Mexicano, la extinta Normal Rural de la Granja Tabasco, Normal Rural de la Granja Tabasco, la Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata, Villahermosa, Tabasco. Se construyó como un edificio tipo francés en 1908, en las afueras de Villahermosa, en lo que hoy es Prado de Villahermosa. Ahí se alojaba la Escuela de Experimentación Agrícola de Granja. Esta escuela fue de gran importancia en la Escuela de Educación del Estado. En este inmueble, en sus inicios de la granja Smotzalert, la granja se inscribía en ella por lo general la gente desprotegida y era un internado para personas de escasos recursos. La práctica docente, como reflejo de información a la acumulación de la escuela, era aprendida de manera constante fuera de las paraderes de lo normal, y en ella se legitimaba al ejército y se les daba aspectos básicos para ejercer profesión. Normal Rural de Guayasech, Yucatán. La hacienda Guayasech pertenece al municipio de Avala. Se localiza en el sur de la ciudad de Mérida y se accede a ella por una desviación de la carretera Mérida-Ticul, originalmente Guayasech, pertenecido a la comunidad indígena Timuyuc. Es la casa principal de la hacienda. Funcionó la Escuela Normal Rural de 1938 a 1940. Alrededor de esta hay varias casonas inspiradas en los conventos franciscanos, con patios catedrales y rodeados de árboles frutales. En nuestros tiempos, la hacienda aún continúa ejerciendo la actividad enequenera y la recolección de frutas. Y esta también proporciona alojamiento a los estudiantes. En 1942, a través de la DEP, Departamento de Estudios Pedagógicos, se inició la reubicación de los alumnos, debido a la falta de presupuesto y de mantener la organización estable, para lo que a las alumnas las tuvieron que reubicar en el Chacán, Campeche. De hecho, por este motivo desaparecieron diversas escuelas para consolidarse, en las que contaban las mejores instalaciones y el mejor presupuesto, dando aperturas a diversas escuelas mixtas. Esto es en 1942. Eso mismo pasó con algunas escuelas para hombres. Son muy pocos los datos que se encuentran de este normal, además de su corta vida. Y está la extinta Normal Rural de Salaices, Chihuahua. La Escuela Normal de Salaices nació el 12 de enero de 1927 como Escuela Central Agrícola. En abril de 1927 ya se tenían los proyectos para la construcción del edificio y el 4 de agosto de ese año, el encargado de las obras, Carlos Melón y Santander, informó que los terrenos donde se edificaban estaban llenos de girasoles. Melo fue el encargado de la construcción de las escuelas y su primer director. La institución contaba entonces con 673 hectáreas, que en años después se redujeron a 350 por afectaciones para crear nuevos ejidos, El Cairo, El Porvenir y otros. En diciembre de 1927 estaba a punto de determinarse por la construcción de 1928. Recibió a los primeros alumnos, iniciando irregularmente su función. Y pues aunque este dato parte de un testimonio verbal dudoso y sujeto a comprobación. En 1929 se interrumpieron los trabajos de construcción debido al combate de cruento de Jiménez llamado Guerra de Renovadora. En 1930 se inscribieron los primeros alumnos y para 1931 ya había 100 y con plata completa de los maestros. Fue hasta 1932 cuando se dio el verdadero arranque de las actividades del plantel. Los alumnos sembraban trigo, alfalfa y otros cultivos. Además, criaban varias especies de animales. Tenían una partida diaria de 59 centavos por comida por alumno, por lo que solicitaron un centavo como aumento. En 1941, los varones que estaban en Flores Magón se trasladaron a Salaices, y a las mujeres que estaban en Salaices pasaron a Flores Magón. En 1940 se convirtió en Normal Rural, y un programa de 4 años atendía quinto y sexto grados de primaria, a los que se les llamaba grupos complementarios. Entre 1940 y 1945 tuvo un programa de 4 años. La generación 1943-1949
Fue la primera en el plan de 6 años y tuvo 9 egresados. El total aproximado de maestros formados en Salaices es de 1.500. La normal de Salaices murió en agosto de 1969, al igual que las otras 13 escuelas hermanas. El cierre fue traumático, pues las instalaciones fueron tomadas por las fuerzas del Estado. Los alumnos opusimos una débil resistencia a la ciudad Jiménez, apoyados por ferrocarrileros y por algunos exalumnos. Una semana después, como pudieron, se trasladaron a la normal rural de Aguilera, Durango, al terminar la carrera. Una razón para que el gobierno federal tomara las decisiones de eliminar 14 normales rurales pudieran estar en la participación de estas escuelas integradas por federaciones estudiantiles campesinos socialistas de México, FESUM. Tuvieron el movimiento estudiantil 1968, una escuela hermana que sobrevivió a este estado dedicada a preparar maestras es la de Ricardo Flores Magón, de Saucillo, Chihuahua. Es necesario establecer sus momentos difíciles y comprender la situación de los problemas actuales de las normales rurales para replantar su presente y su futuro. Aquí en México subsisten 15 escuelas normales rurales, la Escuela Normal Indígena y un Centro Regional de Educación Normal que inscriben su proyecto educativo en los 5 ejes del normalismo. Y son estas a continuación. El quinto, Sonora. La Escuela Normal Rural General Plutarco Díaz Calles se establece en abril de 1937 en el promedio de quinto cuadrante del ejido de San Ignacio, Coihuilco, en Navojoa, Sonora, y esta ubicación se le debe al pseudominio del quinto, después de haber operado en la ciudad de Ures, Sonora, como la Escuela Práctica de Agricultura. Se establece que esta nueva ubicación es como un nuevo plan y programa de estudios con 2 años de formación complementaria y 3 años de agrícola. En este nuevo plan y programa de estudios, la escuela se convierte en un internado solo para varones con el objetivo de formar a sus estudiantes para que al egresar enseñaran a los campesinos técnicas agrícolas y medicina veterinaria que habían aprendido. En octubre de 1958, en abril de 1959, por indicaciones del director general de enseñanza agrícola de la SEP, se convierte en la Escuela Agrícola Vocacional, recibiendo de egresados un título de técnicos en la materia. A partir de septiembre de 1959 se implanta el plan de estudios de 6 años, 3 de secundaria y 3 de enseñanza normal primaria, buscando estar acorde con el plan de 11 años que implementó la SEP. En septiembre de 1969 sufre otra reorganización, donde la Dirección General de Educación Normal de la SEP implementa un plan de estudios de 4 años, suprimiendo en algunas instituciones los 3 años de secundaria, como fue el caso del quinto. Esto obligó a realizar intercambios de alumnos entre escuelas normales, que así continuaban con 3 años de secundaria. El quinto lo hizo con la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, Aguilera, Sonora, Canatlán, Durango. La Escuela Normal Rural Guadalupe Aguilera cumpliría este jueves 10 de octubre 93 años como institución educativa para iniciar la Escuela Central Agrícola en el año 1926. La ECA comenzó con el ingeniero José Bonilla como su primer director y el objetivo fue el formar peritos agrícolas en nivel preparatoria que pudieran continuar con sus estudios de Universidad de México o en la Escuela Nacional de Agricultura de Chipingo, culminando su función en el año 1934. Del año 1926 a la fecha, la institución sufrió 4 transformaciones en sus objetivos y en su nombre. Comenzaron en el año 1934, cuando se transformó la Escuela Regional Campesina, siendo su primer director el profesor José Santos Valdés, como comisión de formar maestros y maestras. Su población fue mixta para el medio rural, contribuyendo en el ciclo en 1941. A partir de entonces, la institución educativa cambió la Escuela Práctica de Agricultura Guadalupe Aguilera, quien fue un geógrafo duranguense nacido en Mipimi, Durango, el día 5 de febrero de 1857. San Marcos, Zacatecas. La Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos fue en Marcos, Loreto, Zacatecas. Inicia su función en esta actual ubicación el 3 de septiembre de 1933. Cuenta con 86 años interrumpidos de formación de maestros rurales en este suroeste zacatecano. Los antecedentes de esta histórica institución resulta como un proyecto que surge a la sombra de la Revolución Mexicana en 1910. Se encuentran en el estado de Querétaro. En San Juan del Río, Querétaro, se fundó en 1926 la Normal Rural gracias a su empeño decidido de sus vecinos. El lugar limita con la capital estatal,
logró mantener una matrícula de 33 estudiantes. Su fundación, producto de condiciones experimentales, fue un modelo educativo de maestros destinados a atender la realidad social en el campo mexicano, en las escuelas internado para hijos de campesinos. El presidente Plutarco Díaz Calles construyó entre 1924 y 16 varias escuelas para la formación de maestros rurales, entre ellas San Juan del Río, Querétaro. La administración de la Escuela Rural de San José se desenvolvió entre dificultades y tropiezos. La Secretaría de Educación Pública sostuvo que el cambio de esta escuela a otro lugar era necesario y obedecía a que la región no correspondía a la categoría de plantel. Querétaro no fue suelo fértil para sembrar semilla en la escuela nueva y su traslado era inminente. La Cedral San Luis Potosí. La escuela formal Profa. Amina Madera Lauterio, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Centro Regional de Educación Normal, Profa. Amina Madera. Antecedente histórico, contexto nacional. El periodo de Luis Echeverría. Segundo año de orientación izquierdista, contexto regional referente al forestal, Miguel Osorno y Morván, 1973, organizó una comisión para entrevistarse con el presidente mexicano. En 1978 se construyó a la primera asamblea de educación a la zona Ixtlera, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí. Cañada Honda. La Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez inicia actividades en la época cardentista como Escuela Regional Campesina de Sozazunco, Chiapas, entre varios traslados en 1938, y finalmente se establece en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón, Cañada Honda, Aguascalientes, aún siendo expropiada en el periodo posterior a la Revolución Mexicana. En los cambios generados hacia 1940 es conocida como Regional Campesina y por la forma del artículo 3 constitucional en 1946 concibe como normal rural en años posteriores y por la vigencia del paradigma del normalismo rural cobra importancia su actividad educativa. Se incrementa la matrícula y la cantidad de personal docente y de apoyo. Se constituyen nuevas áreas y en el vasto terreno con el que cuenta, dormitorios, comedor, viviendas para el personal docente y de apoyo, y posteriormente el edificio académico. La Escuela Normal Rural se convirtió en un importante foco de influencia en la región donde estaba establecida, porque sus alumnas eran reclutadas en la zona, porque en ellas podía reunirse la gente a escuchar la radio, porque ayudaban a despejar a los niños, daban comida a los familiares y a los estudiantes, curaban a los enfermos o representaban un vínculo en el gobierno federal para gestionar el reparto agrario a la obtención de créditos. Actualmente, la Escuela Normal es un internado exclusivo para mujeres, pertenece inserta delegación José María Morelos y Pavón, conocida por sus habitantes como Cañada Honda. Más del 50% del personal adscrito a la institución radica en este sitio, por tratarse de una comunidad con 250 habitantes. La Escuela Normal presenta para la población la posibilidad de contar con actividad económica, debido a que satisfacen distintas necesidades de los estudiantes, papelería, envíos de dinero, ropa, calzado, comida, entre otros. Atequiza, Jalisco. El 17 de noviembre de 1958, el secretario de Educación, José Ángel Cisneros, inauguró un nuevo edificio para albergar a la Norma de Atequiza. El inmueble tuvo un coste de 2 millones de pesos y se le dotó a los laboratorios y a otras secciones necesarias para formar a los educadores rurales de la región. Durante el acto de apertura, el secretario Cisneros aprovechó para manifestar que con la entrega del inmueble, el gobierno satisface todas las peticiones legítimas, aunque se presenten de forma violenta. Sin embargo, para 1960, la Normal de Atequiza presentaba un problema de sobrecupo, situación que tenía preocupada a la directora de la institución. En este mismo año, el 11 de marzo, con la idea de fortalecer todavía más el plantel educativo, el gobernador de Jalisco, Juan Gil Preciado, hizo entrega de la Norma de Atequiza en el predio destinado a la construcción de la escuela primaria, el jardín de niños y los campos deportivos. Durante la entrega de los terrenos estuvo presente en el año 2012, 15 de octubre, corría a las 3 de la mañana. No se me olvida ese día, a estudiantes normalistas les cayó la policía. Policías y granaderos llegaron con prepotencia, tumbando bardas y puertas y golpeando con violencia. Gases y balas de goma dispararon sin clemencia. La coordinación de los directivos de la escuela
llevó a cabo la Segunda Como lo dice el refrán, también correr es defensa. Varios grupos de estudiantes empezó a brincar la cerca, escondiéndose en las casas y algunos en la maleza. Y sin perdón y sin olvido, se quedará en la historia mi gloriosa escuela normal de Tiripetío, Michoacán. Forma parte del sistema de las escuelas normales rurales, concebidas como parte del ambicioso plan de mantenimiento por el Estado mexicano a partir de la década de 1970. Cuando Moisés está en casa, 1987, ese día por la mañana ya nos andaban buscando helicópteros por aire a los que habían escapado, pero la gente del pueblo los tenía bien resguardados. Escuela Normal Rural El Hueco. Solo 176 alcanzaron a agarrar con el petate del muerto. Nos quisieron espantar para que puedan vencernos. Trabajo les va a costar. Que convocó a 82 maestros. El edificio central, patrimonio nacional, si que su reina lo quiso a pedazos derrumbar. Necesita dinamita y no a cualquier federal. Tuvo 102 matriculados, de los cuales el 42% fueron hombres y el 58% fueron mujeres. En el 2021, la institución tuvo 77 egresados y de esos 37 fueron hombres y 40 mujeres. Las áreas con más egresados fueron Panotla, Tlaxcala, fundada el 21 de marzo de 1930. La noche 15 de octubre nunca la van a olvidar. Maestros y normalistas y pueblo en general. Normal Vasco de Quiroga, la de Arteaga y de Cherán. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Ministerio de Educación, El señor gobernador, llamado Fausto Vallejo, lo que tiene de pelón, lo tiene también de viejo. Le hizo lo que el aire a Juárez, a estudiantes y maestros. Sin perdón y sin olvido, se va a quedar en la historia. Seguiremos siempre unidos, juntos hasta la victoria. Normal de Tiripetío, vivirás en mi memoria. Instituciones que antaño fueron pilar para la política educativa revolucionaria que a partir de los gobiernos de Álvaro Obregón y Elías Calles fueron vistas como un lugar de marginal dentro del sistema educativo mexicano. Tenería, fundada en 1927 por el general Lázaro Cárdenas, es una de las 37 escuelas rurales que surgió en aquella época como intento de impulsar la formación de maestros que pudieran recorrer todos los rincones del país en busca de impulsar un modelo educativo. Hoy es una de las 17 que funcionan en un país bajo con un modelo con el paso de los años. Dejó de ser funcional para el Estado y por el contrario se convirtió en un dolor de cabeza debido a la formación ideológica que desde sus inicios fue acunada en las aulas de estas normales. En 1934 fue entonces el secretario de Educación, el presidente Lázaro Cárdenas, anunciaba que la educación se implementaría en México sería de carácter socialista. Amilcingo, la Escuela Normal Rural de Amilcingo, es resultado de la lucha del pueblo para que se fundara aquí otra escuela, la última de este tipo abierta en el país ya hace 48 años, de la cual seguimos muy orgullosos, de lo cual es un reflejo de los principios que se han dado origen. Apuntan alumnos de segundo año de la licenciatura en educación primaria. Esta es la escuela más joven de las 17 normales rurales que existen, incluida la Escuela Normal Indígena de Cherán, Michoacán, y esta sigue resistiendo.
Escuela Normal Rural Vanguardia. Pasa a ocupar el año 1958, pasar por un fuerte sismo en la quincena del mes de mayo de 1959. El gobierno federal reconstruyó los edificios dañados y construyó los anexos. Luego entonces, durante el gobierno que encabezaría Luis Echeverría Álvarez, dispuso las ampliaciones de modernos y funcionales edificios que en el año 1975 quedaron terminados y envejecidos por las escuelas para celebrar dignamente el aniversario de su fundación. De Cuilapam, Guerrero, la escuela regresó a San Antonio y de ahí se trasladó el 24 de marzo de 1944 a Villahermosa de Tamazulapán. Originalmente, esta institución se denominó Escuela Normal Rural de San Antonio de Cal, región de los Valles Centrales. Como lo hemos mencionado, en el año 1975, debido a un hecho lamentable en el que perdieron la vida de forma misteriosa un estudiante normalista y para evitar mayores problemas, las autoridades correspondientes acordaron cambiar la escuela a este sitio y a su lugar de origen en San Antonio de Cal, donde continuó funcionando con completa armonía. Desde sus inicios, las normales rurales han mantenido diversas luchas y trabajos colectivos en sus comienzos. Las luchas de los normalistas rurales fueron en contra del poder de los hacendados y el clero, quienes veían amenazados sus privilegios y prerrogativas propias del porfiriato. Los curas las llamaban literalmente escuelas del diablo y amenazaban con excomulgar a las familias de quienes ahí se inscribieran, divulgando rumores sobre preguntas inmoralidades que se cometían en su interior. Como por ejemplo, para contrarrestar lo anterior, la normal de Tacámbaro impartió clases con ventanas y puertas abiertas para que todos los habitantes pudieran saber cómo y qué se enseñaba. Pero mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser.